se abren todas estos actos. Vale, entonces, ante esto, pues es conveniente también porque es una vía más, un recurso más, porque generalmente os ofrecen un abanico de posibilidades. Generalmente lo que están haciendo es una prestación económica. Esa prestación económica, como cuidador no profesional, os va a ayudar también para que vosotros, algún recurso que no podéis utilizar o solicitar o estáis en espera, vosotros cofinanciarlo con este coste. Ahora bien, todo esto va en 3 líneas de actuación diferentes, que es sanidad, servicios sociales y educación. Entonces, los tiempos de estudio, de adjudicación, etcétera, son diferentes, ¿vale? Voy a continuar, ¿de acuerdo? Estamos en educación infantil, ¿vale? Nosotros ya hemos aportado estos recursos, los chavales están siendo atendidos y, bueno, pues en principio, como veis aquí, me centro un poquito a comentaros qué es el equipo de atención temprana, porque muchas veces se nos ponen a hablar los profesionales y nos empiezan a hablar con siglas y que no estamos, no sabemos localizar quién es quién. Este es el psicólogo, este es el terapeuta, esta es la logopeda, ¿quién eres tú? ¿Por qué te tengo que contar a ti si yo se lo he contado ya a otra persona? En concreto, en ámbito educativo, el equipo de atención temprana es el que va a determinar necesidades educativas específicas, especiales, para nuestros chavales durante el primer y el segundo ciclo de educación infantil, ¿vale? Y estos son los equipos que os van a ir acompañando, aunque nunca los vais a ver muy poco porque son personal que está en varias escuelas en diferentes días y por tanto lo vais a ir viendo, pero ellos siempre están detrás y van asegurándose que haya una cierta atención y que esta sea correcta por parte de los profesionales que atienden en las escuelas infantiles, ¿vale? Ellos también, pues como os he comentado, pues tienen ese perfil, orientadores educativos, profesores técnicos de servicio de la comunidad, maestros especialistas de lenguaje y pedagogía terapéutica. Y van a determinar esas necesidades. Son también aquellos los que van a hacer un informe para el paso a la etapa primaria. ¿De acuerdo? Esta etapa primaria ya es una etapa obligatoria, ¿vale? Y indica la necesidad a lo largo de toda esta etapa de los 6 añitos, ¿de acuerdo? Que el alumno reciba los recursos que requiere, que necesita. ¿Cuáles son los recursos que se requieren o que se necesitan? Dependiendo de cada alumno. Estamos ya hablando de un alumno entre 6 años y 7 años, porque también os hablarán de las prórrogas. De 0 a 6 años de educación infantil se puede pedir una prórroga que lo que se está pidiendo es que mi hijo se incorpore un año más tarde de la edad obligatoria, porque la etapa primaria es obligatoria, para que él afiance sus conocimientos. Y a su vez también tiene la posibilidad en primaria de permanecer como cualquier otro alumno un año más en el curso de la etapa de primaria para afianzar sus conocimientos. Otra cosa que también pueden disponer es un año extra de no promoción, permanecer un año más, o sea, en total 2 años en primaria, porque al alumno le va a beneficiar, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a primaria. En primaria hay otro equipo que depende en cada comunidad autónoma. Generalmente son los equipos de orientación y evaluación psicopedagógicas que son generales. Hay otras comunidades autónomas en las que estos equipos no existen. Lo que sí existen son orientadores educativos en el centro escolar. Creo, si no me equivoco, que Castilla-La Mancha es una de esas comunidades autónomas que optó por tener a un orientador en cada centro. Eso depende de cada comunidad autónoma que tiene competencias en la administración educativa, con lo cual todos cumplen la ley cumplen la normativa en el sentido de que siempre va a haber un orientador educativo, ya sea todos los días en ese centro o unos días, ¿vale? En el caso de Madrid, pues estos equipos de orientación ahora mismo están
4 días a la semana en centros escolares, pero no tienen presencia continuada en un centro. ¿Vale? Puede estar 2 días o puede estar 3 días o un día, dependiendo del número de alumnos que hay en el centro. ¿Vale? Estos equipos también determinan necesidades educativas especiales y hacen un seguimiento del alumno, ¿de acuerdo? A lo largo de la etapa de primaria. Si en un momento dado ven que la etapa de primaria no tiene los apoyos suficientes y el alumno no está siendo atendido de forma adecuada, se busca otra alternativa, que es la alternativa de una atención más especializada, que es educación especial, y se hace una evaluación. Pero si no, lo que se hace es un seguimiento de cómo va evolucionando el alumno a lo largo de esa etapa de primaria. ¿Cuándo hacen una obligación, o sea, una evaluación de carácter obligatorio, prescriptivo? Cuando se termina la etapa de educación primaria obligatoria. Para determinar si este alumno, en su trayectoria académica, cuál es el beneficio de pasar a la siguiente etapa de educación, que es la educación secundaria obligatoria, o en su defecto valorar otra alternativa atendiendo a la necesidad de apoyos, que en este caso sería educación especial. Bien, seguimos. Los servicios que se disponen en la etapa de primaria es pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y fisioterapia. En la Comunidad Autónoma de Madrid esto no es así. También puede haber enfermera, puede haber un técnico de grado 3, técnico educativo de grado 3, que son el típico perfil profesional que ayuda a los desplazamientos al alumno, le ayuda en el comedor, etc. Pero esta gama de servicios no está homogeneizada, no todos los centros lo disponen. ¿Por qué? Porque se establece unas ratios de atención. Y ahí viene la pequeña trampa. Yo te voy a proporcionar una pedagogía terapéutica, una audición en lenguaje, te voy a proporcionar fisioterapia, te voy a proporcionar enfermería, un técnico de grado 3, pero luego la ley, que se desarrolla por cada administración educativa, establece los ratios, basándose en la ley, en este caso la nuestra es la de 1996, creo recordar, ¿sí? En la que te dice que se va a dar a un profesor especialista en pedagogía o un maestro especialista en pedagogía terapéutica con una ratio de entre 12 y 14 alumnos, jornada completa. Y un especialista en audición y lenguaje donde haya 25 alumnos. A partir de ahí, lo que sucede es que si no hay ese número determinado, el profesional no tiene la jornada completa y a lo mejor empezamos a oír que la media jornada del PT, que es las siglas del maestro especialista en pedagogía terapéutica, o que el AL no tenemos porque no tenemos suficientes alumnos, que es el maestro especialista en audición y lenguaje. Con lo cual, muchas veces es interesante saber qué centros se nos ofrece y qué servicios ofrecen. Con respecto al especialista, el técnico especialista de grado 3, generalmente estos especialistas están centrados en centros de educación especial o lo que aquí en la Comunidad de Madrid se denomina centros preferentes. Y es que en esos centros preferentes se aportan todos los recursos para una determinada discapacidad. Motórica, visual, auditiva. ¿Y los nuestros qué? Nuestros alumnos, nuestros hijos, que son una enfermedad rara que tiene afectado todas las áreas, en mayor o menor medida, pues aquí se puede quedar un poco descolgado, ¿vale? Entonces, lo que ahí nosotros tenemos que atender es qué determinación de necesidad educativa se establece a nuestro hijo, hija, y en qué grado yo voy a necesitar unos determinados recursos u otros. Y eso se va a ir viendo no solamente en primaria, sino también en educación infantil, para que se vaya viendo las necesidades y que realmente estén cubiertas. Porque estando ya en educación primaria, nuestro hijo, nuestro alumno ya no está en atención temprana, ya ha cumplido la edad de 6 años. Si ha hecho una prórroga en infantil y se ha quedado un añito más,
esa atención temprana se prorroga un año más, pero a partir de que traen en primaria se termina, ¿vale? Y por tanto, si nosotros estamos en un colegio donde hay una especialista, no hay un especialista en audición y lenguaje, hay un servicio que no está siendo respondido, ¿de acuerdo? Y eso hay que hablarlo. Si nos alegan es que no hay quórum para que haya el perfil de audición y lenguaje, pues eso es ponerse en contacto con el servicio de inspección educativa, manifestar que mi hijo no está recibiendo el recurso adecuado y que nos busquen una solución. Generalmente esa solución, desde la Comunidad de Madrid, te indican que, bueno, pues que tú puedes presentaros las becas, que eso me imagino que esas becas son del Ministerio de Educación y Ciencia y eso tienen cobertura nacional. ¿Qué sucede? Pues que ahí tú alegas que necesitas un especialista para trabajar logopedia, audición y lenguaje, pero claro, tú les presentas un presupuesto y les presentas los recibos como que le estás llevando. Y la beca se te puede conceder o no si tienes los criterios económicos y entonces te dan una ayuda para mantener esos servicios. ¿Cuál es la opción mejor? Buscar un centro donde tenga el especialista en audición y lenguaje y el especialista en pedagogía terapéutica. ¿De acuerdo? Seguimos. Luego, como nuestros hijos, en principio ya las características sabéis que, bueno, pues tienen problemas de audición, otras veces tienen problemas motóricos. Hay otros equipos, ¿vale? Que son equipos de orientación y evaluación psicopedagógica, pero son específicos, ¿vale? Son los de la discapacidad visual, discapacidad auditiva, motórica, y hay otro que es de alteraciones graves del desarrollo, que es el equipo que está más centrado en los trastornos del espectro autista, ¿vale? Entonces, generalmente, estos servicios que aquí en la Comunidad de Madrid están en otras comunidades, como puede ser, por ejemplo, Canarias o Castilla y León, los tienen. Hay otras comunidades que sí los tienen, ¿vale? Lo único que sucede es que dependiendo del modelo de orientación que hayan acordado, pues lo que no vais a tener es un orientador específico de este perfil en un centro, sino que están agrupados, ¿vale? Y estos equipos ya están especializados en adaptaciones metodológicas, están especializados en adaptaciones metodológicas. Cuando me refiero a metodológicas, ya sean didácticas, ya sean espaciales, ya sean organizativas, para atender ese déficit que pueda presentar ese alumno con una discapacidad visual, un alumno con una discapacidad auditiva, motórica, pero ojo, recordemos, nuestros hijos, que es una enfermedad rara, que es un trastorno del neurodesarrollo y afecta a todas las áreas, puede verse beneficiado de estos recursos, que a veces implica materiales o implica una atención especializada de sus maestros especialistas en pedagogía terapéutica, ¿vale? Pero eso ya hay que ir viéndolo con el equipo general o el orientador educativo que esté en ese centro. ¿De acuerdo? Bien, pasamos. Vamos a ver. Luego pasamos a la educación secundaria obligatoria, ¿vale? Aquí hay un gran cisma. Aquí pasamos a una etapa en la que ya es una etapa que implica un título oficial. Es el título de secundaria, que te abre las diferentes vías, que es lo que se pueden contemplar. Las dos grandes vías son la formación profesional y el bachillerato, ¿de acuerdo? Entonces aquí muchos alumnos de necesidades educativas especiales no terminan de llegar, ¿vale? Si hay un alto porcentaje de alumno que cambia de sistema educativo, ¿de acuerdo? Vamos a centrarnos ahora en aquellos alumnos que pasan a la secundaria y luego vamos a ir viendo otro sistema educativo que lo he dicho en breve. Bien, los alumnos que vienen del programa de necesidades educativas especiales han recibido una evaluación por parte del equipo de orientación o el orientador del colegio de primaria y se me ha olvidado decir una cosa. En todos los centros, cuando yo me refiero a centros, me refiero tanto a públicos
como a centros concertados sostenidos con fondos públicos, porque la etapa de primaria y la etapa de secundaria es obligatoria y es gratuita y está sostenida por fondos públicos. Los centros privados están siguiendo el sistema educativo reglado, están un poco al margen de esta cartera de servicios. Dependerá de cada centro privado lo que él disponga, ¿de acuerdo? Y allí las competencias educativas de estos equipos están limitadas, ¿de acuerdo? Entonces, retomamos, Departamento de Orientación. Bien, pues el Departamento de Orientación recibe a estos alumnos. Dependiendo del perfil de las necesidades educativas especiales, tendremos institutos que están especializados, son centros preferentes. Por ejemplo, el instituto donde estoy yo es un centro preferente de motóricos, ¿vale? Pero hay otro de visuales, hay otro de auditivos, o hay uno generalista en el que allí va cualquier alumno con necesidades educativas especiales, siempre y cuando no necesite una intensidad de apoyos por su discapacidad. ¿De acuerdo? En los departamentos de orientación que van de 12 a 16 años, los perfiles están agrupados generalmente en el orientador educativo, en el profesor técnico de servicios a la comunidad, que es un perfil muy parecido a un trabajador social, profesores especialistas, maestros especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y dependiendo de si es un centro preferente o no, tendrá un servicio de terapia, tendrá un técnico educativo de grado 3. Estos dos perfiles generalmente en la Comunidad de Madrid están en institutos preferentes de motóricos, ¿vale? Aunque el especialista en audición y lenguaje también tiene presencia en el preferente de auditivos, ¿vale? Y luego, en este programa, o sea, en este departamento de orientación de secundaria, el programa del alumno de necesidades educativas especiales es un programa más que gestiona el departamento de orientación. Hay otro que es el programa de compensación educativa, que sí gestiona ya, que son alumnos con desventaja sociocultural, desconocimiento del idioma. Hay otros programas que este programa el próximo año va a convivir con otro que es el programa de diversificación curricular, ¿vale? Y este programa de diversificación curricular pues va a ir sustituyéndole. Estos dos programas que van a estar conviviendo no es un programa que atienda a nuestros alumnos de necesidades educativas especiales. Es verdad que se pueden acoger siempre y cuando reúnan los requisitos, que muchas veces esos requisitos con el propio currículum que dan es un poco excluyente, porque el nivel de competencia curricular puede que no lo aborden. Hay otros alumnos que lo podrán abordar, ¿de acuerdo? Y esto es en sí el departamento de orientación, ¿vale? Como os he comentado, aquí aparecen los equipos de orientación específicos, también atienden a los departamentos de orientación por una solicitud específica, asesoramiento, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Yo ahora estoy en coordinación con el equipo de visuales. ¿Por qué? Porque tenemos a una alumna en bachillerato que quiere presentarse a la EBAU y tenemos que hacerle las adaptaciones metodológicas para la evaluación, ¿vale? Y se está preparando ahora. Bien, lo mismo. Esto que estoy comentando son servicios que están tanto en institutos de educación secundaria como en centros concertados sostenidos por fondos públicos, en su propio departamento de orientación, con las mismas funciones. Ahora bien, en los centros concertados, dependiendo de la naturaleza, del contexto del centro, pues hay a lo mejor programas que tienen más desarrollados que otros, ¿vale? Pero en general, la forma de proceder es la misma, porque estamos en una etapa obligatoria, ¿vale? Y por tanto, pues se tiene que establecer esos mínimos, ¿bien? Vale. Bien, yo me detengo aquí ahora, ¿por qué? Porque hemos hablado de la secundaria obligatoria.
Todavía no he hablado de las salidas de la secundaria obligatoria para nuestros alumnos de necesidades educativas especiales. ¿Y por qué lo he hecho? Lo he hecho adrede, aposta. Porque os quería hablar de educación especial. Bien. La educación especial generalmente es una educación que hay algunos alumnos que no han entrado en primaria cuando finalizaban la etapa, porque no había recorrido. No. Se puede entrar también ya desde los 3 añitos, ¿vale? ¿Por qué digo desde los 3 añitos? Tenéis que haceros una idea, el sistema educativo español reglado no contempla la educación especial. La educación especial está en paralelo al sistema educativo español reglado. Por una sencilla razón, el que cursa educación especial no recibe ninguna titulación oficial que te permita estudiar estudios superiores, ¿vale? Eso sí, es una etapa en la que aquellos alumnos que por sus dificultades, por sus necesidades, necesitan un aporte de recursos mucho mayor, enseguida se le va a proporcionar. Entonces, desde hace unos 15 años, se ha propuesto, porque antes la educación infantil especial no existía, porque siempre se intentaba fomentar la inclusión, pero es que había alumnos que necesitaban tal atención especializada que era mejor tenerles en un centro donde esos recursos estuvieran a mano, de forma inmediata, ¿vale? Y por tanto tenemos la educación especial, ¿vale? La primera etapa es la educación infantil especial, que va de 3 a 6 años. Luego está la educación, la enseñanza básica obligatoria, que es desde los 6 añitos hasta los 16 años. Y luego la transición a la vida adulta, que es de los 16 a los reglado, pues pueden permanecer algún año más en la etapa de, que le corresponda, porque le va a beneficiar en autonomía y en la adquisición de conocimientos básicos, ¿vale? Y puede suceder que tengamos un alumno que en vez de a los 18 años terminar, pues termine a los 19, 20 o 21, ¿de acuerdo? Cada etapa tiene su función. Los aquellos que están en educación infantil especial, lo que va a procurar es estimulación, que va a reforzar la estimulación que reciben la atención temprana. Aquí los perfiles de los profesionales, lo vamos a ir viendo, son muy complementarios, pero también son contundentes. Es decir, el fisioterapeuta va a estar allí todos los días, le va a atender al chaval. ¿Complementa la atención temprana? Sí, pero cuando la atención temprana desaparece a los 6-7 años, continúa el fisioterapeuta trabajando con él. La especialista en pedagogía terapéutica, que es una educadora infantil especializada, también, ¿vale? Incluso hay maestros que tienen esa doble especialidad, que le va a dar esa atención especializada, ¿vale? Los grupos de ratio se reducen a 6-8 alumnos, dependiendo, y luego los otros perfiles, como la especialista de atención en lenguaje, aquí no hay un problema de ratios como pasa en la Comunidad de Madrid, sino que siempre hay perfiles fijos que van a atender a estos chavales y donde mayor insistencia se van a dar en esos primeros años por su lenguaje oral. En educación especial nos vamos a encontrar muchos perfiles de logopedia, ¿vale? Que no es lo común, pero nos lo vamos a encontrar y que nos va a beneficiar por si no podemos recibir esa atención en otro servicio externo, ¿de acuerdo? Y luego está la educación básica obligatoria, ¿vale? Que es como una especie de etapa de primaria, ¿vale? Aquí los grupos son también reducidos. La especialista en pedagogía terapéutica no es la especialista de apoyo, sino que es la tutora. Y, bueno, pues en principio este perfil lo que va a intentar es guiar en todo momento a estos alumnos y darles las herramientas instrumentales básicas para ir avanzando. Y por último, tenemos la transición a la vida adulta, ¿vale? Que es los que le preparan más autonomía personal, académica se sigue trabajando, pero ya nos centramos más en la transición a la vida adulta.
¿vale? Los agrupamientos no van por edades, sino se procura que vayan por edades, por afectación y por nivel de competencia curricular. ¿Qué significa esto? Pues que podemos tener alumnos que hay una diferencia de 1 o 2 años cronológicos, pero ellos van a estar muy en coordinación, van a estar muy relacionados sus niveles, en la medida de lo posible, para que vayan avanzando de forma, cada uno por su camino, pero a un ritmo muy parejo, muy similar. ¿Qué contraposición tiene un sistema como el de educación especial? Perdemos un grado importante de inclusión y de competencia social y de normalización con respecto a otros iguales que están en la etapa primaria. Pero, insisto, es porque vemos que no hay apoyos suficientes para responder a lo que requiere ese alumno en concreto. ¿De acuerdo? La incorporación a educación especial siempre está abierta, no hay etapas. Puede ser en infantil, puede ser en primaria o puede ser en secundaria. ¿Vale? Lo que sí se está encontrando es que en la etapa de primaria, al final, como pasan a una etapa de secundaria donde hay ya una obligatoriedad, una rigidez en los objetivos contenidos, porque está buscándose la adquisición del título, pues muchos de estos alumnos al final pues no optan por esta posibilidad. Habréis oído también en estos años, creo que llevan ya entre 4 o 5 años diciendo que los colegios de educación especial los van a cerrar. Eso no es cierto. No se pueden cerrar. Pero lo que sí es verdad es que en educación especial, a partir de los 12, 13, 14 años, nos encontramos alumnado que viene de secundaria, pues que podrían haber agotado más esas medidas inclusivas, ¿vale? Pero, bueno, somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos y optamos por esta vía, que es una vía correcta y adecuada. Y bueno, pues esta tiene también otras salidas que ahora vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Bien, os he comentado esto, que aquí como lo podéis ver, ¿de acuerdo? Y bueno, importante, y esto ya depende de cada administración educativa de comunidad autónoma. Cuando nosotros metemos a los alumnos en educación especial, a nuestros hijos en educación especial, no significa que tengan que estar siempre en educación especial. Hay otras posibilidades, es decir, hay centros de educación infantil y de primaria que tienen un aula de educación especial. En Comunidad Autónoma de Madrid se está empezando a poner esto en marcha, que es muy interesante, cuando ya, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Andalucía lo tenía hace tiempo y otras comunidades autónomas. También hay una escolarización combinada, y es decir, nosotros tenemos escolarizado a nuestro hijo en un centro de educación especial, pero una parte de la jornada se traslada a un centro de educación infantil y de primaria, ¿de acuerdo?, que está cerca y que se beneficia de estar en otras asignaturas que pueden estar con otros alumnos, entre comillas, en modalidad ordinaria, y que le va a beneficiar su inclusión. Y luego ya está el propio centro de escolarización específico. Estas tres formas de escolarizar en educación especial van a estar muy contextualizadas, porque no todos los centros tienen posibilidad de tener a un centro ordinario cercano para hacer una combinada, o en su defecto el aula de educación especial que hay en el centro de educación infantil y primaria, como son plazas limitadas, a lo mejor no hay una lista de espera, en el sentido de que si hay una plaza para 6 alumnos, 6, 7 demandando, hay 2 que se quedan fuera, entonces se le puede ofrecer otro centro, pero claro, ya ese centro, dependiendo de la región, pues puede estar cercano o no, pero es una posibilidad más y es muy inclusiva. Esas dos son súper inclusivas y se benefician de los apoyos que necesitan los alumnos, nuestros hijos. ¿De acuerdo? Más cosas. Bueno, pues todo alumnado escolarizado en el Colegio de Educación Especial recibe al finalizar una acreditación. Yo os he dicho que no os dan un título oficial porque no está contemplado,
pero sí dan un título acreditativo de aprovechamiento en los años que se ha cursado. ¿Vale? ¿Y después qué? ¿No? Porque muchas veces nos quedamos un poco descolgados. Entonces, ahí la administración pues es tajante en el hecho de que yo atiendo en la etapa obligatoria. La etapa posobligatoria pongo unos recursos y esos recursos son los que nosotros tenemos que ir conociendo para irlos solicitando, que a veces se puede convertir como la película de Asterix y Obelix, las 12 pruebas del César. Una de ellas es la administración romana. Pues aquí, no, tienes que ir a este sitio, tienes que pedir lo otro, pero están, los servicios están, ¿vale? Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que seguramente en otras comunidades autónomas lo hay con otros nombres diferentes, ¿vale? En la dirección nuestra, de dirección territorial de Madrid Capital, porque nosotros estamos divididos, me parece que en 5 direcciones territoriales, hay un programa que se llama Programa de Acompañados. ¿Vale? Ayer finalizó el plazo de solicitud, 4 de febrero. Este programa de acompañados es para aquellos alumnos que van a terminar la etapa de educación especial, que van a terminar la etapa de educación secundaria obligatoria, y entonces la Consejería de Educación y la Consejería de Sanidad, perdón, de Servicios Sociales, a través del Inserso, ¿vale? Pues establece, pues, previa autorización de los papás, un consejo orientador. Estudian la documentación de vuestros hijos, las posibilidades y os ofrecen diferentes alternativas. ¿Vale? Yo creo que esto es un concreto en la dirección de área Madrid Capital, pero yo creo que seguramente en todas las direcciones de Comunidad de Madrid las hay. Y si no se llama programa de acompañados, se llama la otra. Y en las comunidades autónomas sucederá lo mismo. ¿De acuerdo? Os he puesto aquí un enlace, ¿vale? Porque yo esta charla os la dejo para que Pilar la cuelgue, lo que ella quiera disponer. Y aquí va el programa de acompañados, ¿vale? Para que lo sepáis, es muy interesante, ¿vale? Es muy interesante porque nos abren un poco los ojos, ¿vale? Nos abren un poco los ojos de qué podemos tirar, ¿no? A dónde tirar y qué podemos beneficiarse nuestros hijos. Y después de esta escolarización que hemos hablado, después de que mi hijo ha estado en educación especial, acordaros que he dejado en paréntesis la educación secundaria obligatoria, que no me he olvidado. Una vez que finalices la educación especial, a los 20, 21, 18, depende, pues está 2 vías importantes, ¿vale? Y esto dependerá también de cada comunidad autónoma donde nosotros residamos. Pero, aunque le pongan nombres diferentes, el objetivo es lo mismo. O formación ocupacional, ¿vale? O inserción laboral, trabajo u ocupación. Vale. Por ejemplo, formación ocupacional. Pues hay asociaciones, fundaciones o entidades privadas que tienen como objeto la inserción laboral. Tienen sus propios proyectos. Ojo, aquí empiezan ya a pedir ese certificado de minusvalía porque en la inserción laboral hay ventajas fiscales a la hora de contratar a personas con discapacidad. ¿Vale? También están los centros de educación para personas adultas, los CEPAs, que aquí nosotros llamamos. Me imagino que en otras comunidades autónomas lo hay. Y ellos tienen una cartera de servicios bastante amplia. Su objetivo es que personas mayores puedan obtener el título de la ESO, pero no solamente eso, también tienen su formación profesional básica, que a partir de 17 años que se está empezando a tener aquí en Madrid, o 18 años, se puede acceder. Si yo tengo el certificado de minusvalía, yo tengo una reserva de plaza del 5%. Estas FP básicas, lo que intentan fomentar es que se adquiera una cualificación profesional. No lo regalan, pero ellos dejan mucha flexibilidad para que sus alumnos aprendan, con discapacidad y sin discapacidad. Y luego hay otras entidades, asociaciones, que también hacen cualificaciones profesionales del nivel 1, la FP de grado básico de toda la vida. Pueden ser específicas para población con necesidades educativas especiales o se reserva el 5%.
presentando un certificado de minusvalía, para poder acceder a tener una titulación y una incorporación laboral en el futuro. Y luego, pues bueno, ya hemos hablado del trabajo y la ocupación, el empleo ordinario, acordaros que os he comentado, reserva para personas con discapacidad, en empresas con más de 50 empleados es el 2% de reserva de plaza y en las administraciones públicas es el 7%. El 2% para discapacidad intelectual, ¿de acuerdo? Que es siempre la gran olvidada. Empleo protegido, que son los centros de empleo especial, que también tienen esos rangos de porcentaje, pero mucho más mayores. ¿Por qué? Porque la población tiene algún tipo de discapacidad, ¿vale? Y luego, aquellos alumnos que su incorporación al mundo laboral está comprometida a esa edad, ¿vale? Están los centros ocupacionales, ¿vale? Y dependiendo de si la afectación es mayor o menor, estamos hablando de centros de atención diurna, ¿vale? Estos son, en Madrid se adquieren a través de la Consejería de Servicios Sociales, son plazas públicas, ¿vale? Me imagino que en el resto de comunidades sucede lo mismo. Y pueden estar hasta los 65 años. Y ellos tienen también unos itinerarios personalizados de inserción social. En los centros ocupacionales, principalmente, porque los centros de día estamos hablando de centros donde la población con discapacidad tiene una mayor afectación y necesita una atención más continuada en diferentes áreas, sobre todo fisioterapia, ¿vale? Generalmente hay una enfermera. Bueno, en estos centros ocupacionales también hay un área en la que se trabaja en las áreas instrumentales básicas, académicas, matemáticas un poco, para que les fomente su mayor autonomía personal y profesional. Pero tienen también sus itinerarios personalizados de inserción social, ¿vale? Estos itinerarios pueden ser a través de formación generada por estos propios centros ocupacionales y luego con posibilidad de incorporación a hacer unas prácticas en empresas o bien en asociaciones o instituciones, ¿vale? Yo antes de trabajar en la administración pública estuve trabajando en el centro ocupacional y nosotros teníamos estos itinerarios, ¿de acuerdo? Y estos itinerarios utilizábamos mucho, por ejemplo, en nuestro caso, el Ayuntamiento de Madrid, que daba formación ocupacional en diferentes áreas profesionales y nos reservaban plazas, ¿no? Y entonces trabajaban, recibían un sueldo por prácticas y se fomentaba la inserción, ¿vale? Y luego ahí es lo que también hemos hablado, pero que ya está más enfocado en la inserción laboral, que son itinerarios personalizados de inserción laboral, ¿vale? Que en algunas comunidades autónomas existen estos itinerarios, orientados sobre todo pues, a esa formación prelaboral, laboral y prácticas en centros de empleo especial y mercado ordinario. O sea, lo que quiero decir es que dependiendo de cada comunidad autónoma, le pueden poner un nombre o le pueden poner otro, me da igual, pero está enfocado a un trabajo de ocupación. Bien, y aquí cierro ya con la educación especial y hablamos de los estudios posobligatorios. Esto no ha cambiado por la ley, ¿de acuerdo? Y estábamos en educación secundaria, ¿vale? Una vez que tú terminas y tienes esa titulación de la ESO, puede ser que tengas esa titulación de la ESO o puede ser que no. Un alto porcentaje de alumnado con discapacidad no obtiene el título de la ESO. Generalmente son discapacidades auditivas, visuales o alteraciones graves del desarrollo los que suelen alcanzar ese graduado de la ESO. Otros alumnos se les ha derivado a otras alternativas profesionales. Bien. Una vez que tú accedes a tener la titulación de la ESO, tienes posibilidad de acceder al bachillerato, al grado medio, enseñanza de régimen especial o incluso ya al mercado laboral. Con un certificado de minusvalía, pues puedes optar a una plaza, una reserva de plaza en administración o en su defecto en una empresa privada. Bien. Lo que estábamos hablando, una vez que cumple los 16 años y finaliza educación secundaria obligatoria, pues sucede que puedes obtener ese título, ¿vale? Has alcanzado los objetivos mínimos estipulados por el currículum de secundaria. Bien, puedes acceder a un ciclogrado de medio o a un bachillerato. En estas dos etapas educativas ya no existe el programa de apoyo para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a un trastorno o discapacidad.
la administración aquí ya dice que él ha cumplido su obligación de atender a estas personas en la etapa obligatoria. Y en la etapa posobligatoria, estos alumnos pasan a tratarse como otros alumnos más, aunque se les considera con una dificultad específica de aprendizaje y se les hará una serie de adaptaciones metodológicas para la evaluación, que es lo que os estaba comentando anteriormente, que yo estaba preparando ahora para la evaluación de un alumno con discapacidad visual. Bien. Los departamentos de orientación asesoran y orientan a estos alumnos, pero no tienen más competencias al respecto, salvo los ciclos formativos básicos. Y sobre todo son orientaciones académicas y profesionales. Aquí ya no hay especialistas que ayuden como en pedagogía terapéutica o edición en lenguaje. Y el Estado, me da igual quién esté, ya alega que no es una etapa obligatoria y no están obligados. ¿De acuerdo? Luego, hay alumnos que un alto porcentaje no titula, ¿de acuerdo? Y es aquí el de programas acompañados que hemos estado hablando, que es cuando ya se les asesora un poco cuál es su vía y cuál es su alternativa. Muchos papás terminan a los 16 años o 17 años y están perdidos en ese sentido. De ahí la importancia de que sean asesorados con estos programas de acompañados, que este tiene este nombre en esta dirección de área, pero puede haber otros. El departamento de orientación también, si no tienen estos programas, está en la obligación, antes de que termine la etapa de la ESO, de encaminar cuál es la trayectoria, que generalmente pues, son estudios posobligatorios posocupacionales. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces estos alumnos, antes de que lleguen a cumplir estos 16, 17 años, porque han permanecido un año más en el sistema o varios años en el sistema educativo porque les corresponde y tienen derecho a ello, pueden acceder al ciclo formativo de grado básico, a una FP básica, ¿vale? Con una reserva del 5% para aquellas personas, o sea, aquellos alumnos con discapacidad. Hay otros alumnos, que os he comentado que hay una FP básica de grado básico, desde la rama de educación especial, pero esto está centrado en aquellos alumnos de educación especial. Estos son ciclos formativos de grado básico, son normalizados, o sea, en el sentido de que son alumnos que no tienen necesidades educativas especiales, pero tienen una reserva de plaza para el 5%. Ojo, aquí hay que tener cuidado porque el plan de estudios es para todos igual. Y los alumnos con una discapacidad reconocida sí pueden acceder, pero con los mismos contenidos. Eso sí, ellos tienen su derecho de esas adaptaciones metodológicas para la evaluación, porque así lo recoge la última, bueno, la antepenúltima ley, la LOE, del 2006, ¿vale? Y ellos perfectamente pueden sacarse ese título de la FP de grado básico y teniendo ese título de FP de grado básico, automáticamente tienen el título de la ESO. Ojo, no les permite poder optar al bachillerato, pero sí les permite optar a una FP de grado medio. Lo ideal será que sea muy similar a la rama profesional que ha estudiado en la FP de grado básico, pero no está obligado. Puede estudiar otro tipo de FP de grado medio. Igual, aquí sucede lo mismo. Aquí ya no hay reserva para alumnos con esa discapacidad, 5%, pero teniendo ya el título, él puede optar a esa plaza y aquí también se le tiene que hacer adaptaciones metodológicas para la evaluación, pero el currículum sigue siendo igual para todos, ¿de acuerdo? Hay otra posibilidad, ¿de acuerdo? Yo me lo he estado mirando porque dudaba, y hay alumnos que nosotros vemos que el nivel de competencia curricular no es el alcanzado, no es el que nosotros creemos que va a necesitar en una FP de grado básico, que generalmente coincide con un nivel de segundo de la ESO. Entonces, hay alumnos que cumpliendo ya los 16 años, ya no están obligados a seguir en el sistema educativo, están, por ejemplo, en un segundo de la ESO. Entonces, se les puede ofrecer en la Comunidad de Madrid unos programas profesionales de modalidad de educación especial. Esto no es exclusivo de la Comunidad de Madrid.
Lo hay en todas las comunidades autónomas, porque la ley así lo contempla. La ley, la LOE del 2006 contempla el acceso a los alumnos o bien a través de la FP de grado básica con ese 5% o bien modalidades de educación especial. Y cada administración educativa los va a desarrollar o ya los ha desarrollado. En Madrid se han desarrollado y tienen este nombre. Entonces, son 2 años de formación, es como una FP básica y les dan una cualificación profesional. ¿De acuerdo? Y estos alumnos terminan con 18 años con una cualificación profesional. Y la pregunta es, ¿y yo estudiando esto es como una FP de grado básico? No. ¿Puedo acceder a una FP de grado medio? No. Porque son objetivos muy rebajados en contenidos y lo que se te da es una formación o una cualificación profesional, que lo que te va a permitir es poder acceder a esa formación ocupacional que hemos estado hablando desde educación especial o, en su defecto, a un centro educativo, ¿de acuerdo? Un centro de educación para personas adultas. Ahí sí podrá acceder, ¿vale? Y ahí sí podrá acceder a una FP de grado básica. Disculpa, Enrique, 5 minutitos, ¿vale? Sí, y yo ya me queda simplemente comentaros el bachillerato, ¿vale? El bachillerato, la modalidad encaminada a estudios superiores. Y bueno, lo que hemos estado hablando, los ciclos formativos profesionales que no han cambiado mucho la normativa. Y bueno, luego estaría la universidad, que la universidad, ojo, se accede a través de bachillerato, pero también se accede a través de una FP de grado superior que se alcanza o bien a través del bachillerato y luego FP de grado superior, o en su defecto yo esto un grado medio y voy ascendiendo y sacándome, ¿vale? Voy sacándome FP de grado medio, me permite obtener un FP de grado superior, con lo cual esto también me permite el acceso. Y luego, pues bueno, mayores de 25 años, mayores de 40 años, etc. Os he dejado unos enlaces de interés que a mí el que más me interesa para que veáis un poquito la cualificación profesional, ¿vale? Es el cuaderno de orientación de la Comunidad de Madrid y la guía de estudios superiores en su caso. Y luego lo he dividido varios enlaces de formación profesional y varios enlaces de universidad. Mónica Diz es una orientadora encantadora de Galicia que tiene mucho material. Es verdad que hay algunos materiales que están en gallego, pero hay otros materiales que son buenísimos. Y es un blog que podéis echar mano de ello. Y disculpadme, se me ha pasado la hora. No sé si hay... No, Enrique, no pasa nada, no te has pasado, es la hora en punto, pero gracias por informarnos también de este itinerario educativo y tenemos unas personas que te quieren hacer unas preguntas. Entonces, Nuria, por favor, actívate el micrófono y pregunta directamente. Vale. Hola, Enrique. Hola. A ver, hola, yo también soy del ramo de la educación y como profesora hago unas cosas y como madre me encuentro con otras, ¿vale? Entonces, en Cataluña, todo lo que has comentado en las escuelas públicas, por lo que yo conozco, es un poco distinto. Entonces, nosotros en la educación temprana, como decir, bueno, hasta los 6 años, se derivan al CEDIAP, que es Centro de Educación. Bueno, no tenemos ningún apoyo en la escuela. Entonces, sí que están los EAPs que vienen una vez por semana o 2 veces por semana, que es educación psicológica, que atienden, pero básicamente todo el trabajo recae en los tutores. Son los que hacemos los dictámenes, bueno, los dictámenes lo hacen ellos, pero somos los que hacemos todos los PIs, los proyectos individualizados. Es que no sé si el lenguaje es el mismo para unos, pero bueno, somos los tutores los que tenemos que realizar todo esto. Esto por una parte. Entonces, lo que decías de audición y el lenguaje, nosotros tenemos lo que es el CREDA, que está específico y vienen solo si hay algún caso de algún niño con dificultades auditivas. En el caso de Nuria, que nació con labio leporino y fisura palatina, nos lo dieron así, pero enseguida nos lo cortaron y lo tuvo solo 1 año. No, viene a veces algún fisioterapeuta para ver si la silla
está bien que le lleguen bien, pero nada más. Eso es lo que me encuentro yo en mi escuela, ¿vale? Ahora ya el departamento de orientación en las escuelas públicas no están. Hay algunos especialistas en educación especial, pero con toda la pandemia han pasado a ser tutores y la educación especial nos lo hacemos cada tutor, pues como bien podemos. Y te digo que, bueno, que por mi experiencia, todos los casos difíciles de niños con dificultades, yo no soy de educación especial, pero todos han pasado por mis manos y tengo bastante experiencia por todo esto. Aparte de que, pero después ahora ya te quiero, que a lo mejor un día podemos hablar de tú a tú, ¿no? Porque Nuria está estudiando FP, un grado medio, lo hizo por la IOC, que es Instituto Abierto de Cataluña, era todo vía internet, y este año por temas de socialización y todo esto, pues decidió que alguna asignatura que le quedaba pendiente, pues que iría a un centro público presencial. Hice la matrícula y ponía la casilla de necesidades educativas especiales o si tenía el certificado de discapacitación. Yo no puse la casilla de necesidades educativas especiales, puse que tenía el certificado este. Me llamaron desde el EAP de la zona preguntándome si esto era cierto. Y yo dije que sí, que esto era cierto y que si querían que les informara de por qué tenía esto. Y me dijeron, no, solo esto, total, que ocupa una plaza de necesidades educativas especiales. Pero no se le hace nada. Nada. Evidentemente sé que no se puede hacer ninguna adaptación curricular, porque entonces es lo que decías, que no reciben el título, sino que reciben un certificado conforme han hecho en estudios, pero sí que se puede hacer una adaptación metodológica. Entonces, nadie me ha hablado, yo he pedido entrevistas, nadie me ha concedido entrevistas, ni APP, ni nadie. Entonces, hay por eso te digo que es una cosa bastante privada, pero que puede ser el caso de varias personas, o personal, no privado, sino personal, que en estos momentos nos estamos encontrando con algunos profesores que la están machacando, pero bien, ¿no? Entonces, yo no pido, y el otro día le dije a una profesora, es que yo no pido nada, sino pido poder ayudarla. Y si ella está como necesidades educativas especiales, porque yo no lo puse, pero me vino dado por el Departamento de Educación, pues tenéis que hacer alguna cosa. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me presente allí? Yo lo que te sugiero es que ella tiene el derecho, ojo, de adaptaciones metodológicas para la evaluación. Y esas adaptaciones metodológicas para la evaluación es a lo mejor más tiempo para hacer un examen. A lo mejor a ella necesita que el examen, en vez de ponérselo en una hoja todas las preguntas, se lo hagan más espaciados, porque nuestros chavales tienen una disfunción ejecutiva, les cuesta organizarse, les cuesta planificarse. Y eso tiene derecho. Sí, o que se lo hagan tipo test, ¿no? Por ejemplo. Siempre y cuando no se varíen los contenidos. Sí. Claro. Es más, incluso ella, si se encuentra más cómoda y le cuesta escribir, por ejemplo, ella puede pedir que sea un examen oral. Puede ser un tipo de test, claro, siempre y cuando tú no toques los contenidos curriculares. Claro. Es eso, o sea, por ejemplo, yo el año pasado estuve en otro instituto y yo ¿cómo se dice? Me batí el cobre con los profesores de FP de grado medio que estaban dando ortodoncia con una persona con discapacidad auditiva. Querían sacar a la intérprete de lenguaje de signos porque decían que a ver si es que iba a copiar de ella. Digo, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Esta señora necesita una interpretación de lenguaje de signos porque es sorda. Entonces, por mucho que tú le pongas una pregunta, no les entraba en la cabeza que tú le ponías una pregunta, dime cuántos dientes tiene el ser humano. Pues la estructura del lenguaje de una persona sorda es diferente, ha adquirido un lenguaje oral diferente al tuyo y le cuesta interpretarlo. Entonces, ella solamente pedía el que el intérprete le dijera con lenguaje de signos
¿cuántos dientes tiene un ser humano? Ya está. Eso no es copiar. Eso es adaptar. Es difícil. Una cosa, ahora soy la mamá de Isabel. Mi hija Isabel está estudiando una FP de grado medio aquí en Madrid, que creo que conoce a tu hija Nuria por los grupos estos del GAM. Y ella no ha tenido ningún problema es un cole instituto, no es público, es concertado, y tiene sus adaptaciones metodológicas para evaluarla. Le dejan más tiempo, lo que tú has dicho, Enrique, ese tipo de cosas. El currículum es el mismo y tienen niños también, algún niño que tiene autismo, y la verdad es que los atienden bastante bien. Tiene una orientadora en el colegio, que es un poco quien está pendiente de ellos. No hay ninguna otra figura, pero la verdad es que están bastante bien cuidados. O sea, Yo, si te parece, Nuria, te voy a pasar una normativa, porque nosotros es un poco risorio. Lo que te acaba de comentar Lourdes es una normativa en el que es para dificultades específicas de aprendizaje. O sea, nuestros hijos, nuestros alumnos, hasta los 16 años son de necesidades educativas especiales, ¡pum! Y de repente, de la noche a la mañana, ahora tienen dificultades específicas de aprendizaje y se acogen a eso. Y lo que acaba de decir Lourdes, efectivamente, modelo tiempo. Yo te voy a pasar el modelo que yo tengo y como siempre la normativa dice atendiendo la normativa de tal, y a lo mejor tú puedes alegar desde ahí. Claro, es que... Pero es verdad que no en todos los sitios, porque yo cuando estuve buscando dónde Isabel podía estudiar a FP, estuve viendo pues en mi barrio Moratalaz un instituto público, ya hace técnico de farmacia, que le pillaría cerquísima de casa, y me parecía tal desastre, no conseguía hablar con nadie, llamé un par de veces para preguntar eso por tipo de adaptaciones, me decían, no, ya no hay nada, en las FPs ya no hay nada, aquí ni hay orientador, ni hay nada, y al final pues busqué otro sitio, o sea que yo ahí me sentí, por ejemplo, muy rechazada y muy que no la iban a ayudar en absoluto. Y bueno, sí, pues una cosa es importante. Otro lado. Una cosa es que me importante. dijeron, por ejemplo, Enrique, me dijeron que un instituto de FP, si es solo de FP, no tiene por qué tener orientador. Si es un instituto que tiene educación secundaria y FP, hay orientador. Entonces, en este caso... No, sí, efectivamente, es gracioso. Y esto es por así, un tema... ¿no? Es lo que me contaron. Sí. Y entonces me dijeron, pues no sé si habrá un orientador que atienda o que venga aquí, pero me sonó tan remoto ya que era como si no existiera. Sí, es así de anecdótico y gracioso. Nosotros solamente atendemos secundaria y FP de grado básica. Entonces, si tú quieres atender, es por tu propia iniciativa, con lo cual muchas veces estás desarmado ante un jefe de estudios que dice, no se hace ningún tipo de adaptación. Yo me acuerdo que con este jefe de estudios yo le presenté la normativa y le dije, no, tú estás obligado a hacer esto. Si no lo quieres hacer, haya tus consecuencias. ¿Vale? Claro, es que yo hablé con el jefe de estudios y le comenté el caso y me dijo, sí, aquí hacemos muchas cosas, pero en la realidad estoy viendo que no están haciendo nada, al contrario, están, y es un centro que está bachillerato y está, que están todos los cursos, entonces o sea, que tienen un equipo de orientación, hay un equipo de orientación. Muchas gracias, Enrique. Tenemos otra muchas pregunta. Gracias. Manuel, una pregunta muy rápida que nos está el siguiente exponente ya esperando. Manuel, actívate el micro y habla, por favor. Cortito. Hola, ¿me oís? Sí. Yo soy Manuel, soy María José, la mujer, y yo lo que quería exponer es que nosotros aquí en Asturias y a Néstor decidimos no meterle ningún programa porque, bueno, también hay que abrir los ojos a la realidad, no es quitar oportunidad a nadie, ¿eh? No me refiero a eso. Nosotros cuando a Néstor le tocó, bueno, pues este síndrome, pues a nosotros ya desde el minuto cero, aparte de la problemática de un diagnóstico u otro, siempre nos pusieron en contacto con el centro base. Y Néstor siempre tuvo atención desde que nació hasta los 6 años. Tú puedes estar en el centro base de 0 a 6 años o puedes meterlo a un colegio y esos apoyos que tú tienes en el centro base, por lo menos aquí en Asturias, te los pautan para el colegio. Nosotros al principio tuvimos un poco de movida con el colegio porque a él lo metían lo que es el desconocimiento un poco de esto del equipo específico, el equipo general, específico de atención temprana. A él lo cogió el equipo específico de motóricos. Lo mandaban a un colegio con todos los apoyos, transporte, pero nosotros queríamos tener al crío
pues más cerca de nosotros. Entonces nos tuvimos que mover bastante por Oviedo para conseguir que lo llevasen al colegio de Barredos, que tenía, porque el problema era que tenía que tener un cuidador el colegio. Entonces, bueno, nosotros nos enteramos que en Barredos había cuidador y entonces ahí ya nos cogió el equipo de atención temprana en vez del específico. Y se estuvo allí, pues todo lo que es la enseñanza primaria. Cuando ya había que pasar a secundaria, te hacen, bueno, pues el dictamen del equipo y en ningún momento ellos te obligan a pasar porque ahí queda la decisión de los padres. Ellos te pueden orientar, pero luego es primordial la decisión de los padres. Y nosotros decidimos mandarlo al colegio especial. Estuvo en el colegio especial encantada, encantado, sin ningún problema. Y ahora está en un CAI, en un centro de atención a la integración, que lo que decía Carlos, están hasta los 65 años. Y quiero quitar a la gente ese miedo. No tienen por qué, el que no puede, el que no tal, hacer un grado de FP, ir a un centro de atención de la integración. Es todo maravilloso para nuestros críos, que pueda hacer un grado, que pueda hacer un grado. El que no pueda, tampoco hay que obsesionarse de que nuestros críos tienen que hacer un grado, que tienen que tener esto o lo otro. Lo que tienen que ser es ser felices. Bueno, y nada más y muchas gracias. Vale, no, sí, en principio son diferentes vías, ¿de acuerdo? Y cada comunidad autónoma tiene diferentes nombres y servicios. Lo único es estar atentos a, efectivamente, como nos comentaba Nuria, a que adecuadamente le corresponda, ¿no? Néstor está en ese centro de atención e inclusión, que aquí se llama centro ocupacional, pero también hay programas de inserción y hay formación ocupacional. Néstor, pues bueno, pues tiene esa plaza hasta los 65 años, pero quién sabe, a lo mejor Néstor recibe una formación en una determinada área y se incorpora laboralmente. O sea, nunca hay muchas vías abiertas. Lo único que hay que es conocerlas y hacer uso de ellas porque está en nuestro derecho, ¿de acuerdo? Y bueno, una cosilla, lo último ya que comentar, que lo comentaba Nuria, efectivamente a lo mejor yo he dado a entender y me he expresado mal, pero el peso de toda esta docencia, lo que se proporciona en los equipos de orientación y tal, son apoyos. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que dice Nuria, de una jornada escolar de 6 horitas, a lo mejor en ese día te sacan las maestras especialistas pedagógicas una hora como mucho, si hay ese recurso, ¿no? Entonces, también hay un peso importante de la docencia y sobre todo que yo por lo que he visto, lo que llevo en este ámbito, hay una mayor concienciación por parte de la etapa de infantil y de secundaria, perdón, de primaria, y en secundaria cuesta más porque los profesores están especializados en una determinada área y no tienen por qué tener esa formación. Entonces hay un trabajo arduo de concienciación y de formación que muchas veces los departamentos de orientación nos cuesta llegar. Yo, para que os hagáis una idea, en mi instituto son 1000 alumnos, estoy yo solo. Entonces, hacemos lo que podemos, pero está ahí. Y yo, ya te digo, voy a mandarle la normativa a Pilar para que te la hagamos llegar, Nuria, sobre todo para que, oiga, mire, es que hay adaptaciones metodológicas para la evaluación. No le estoy pidiendo nada. Además, esto es muy sencillo, eso digo, tú llevas gafas, ¿no? ¿Qué te parece si yo te quito las gafas y te digo que hagas el examen? Oye, es que no veo. Ah, amigo, pues es lo mismo, aquí es lo mismo. ¿Vale? No quiero interrumpir más. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Enrique, súper interesante la charla que nos has dado. Y ahora vamos a dar paso a Jesús Antonio Moure Pérez. ¿Puedes dejar de compartir pantalla, Enrique, para poder compartir yo?